Recording in progress. Bien, las matrices, o también denominados arreglos, son, un minutito, Recording stopped. estoy con una diapositiva un poco mal, pero en un momento. Un momentito, por favor. Recording in progress. Perdón, estaba con otra diapositiva. Entonces vamos a ver el tema 3, matrices sparse o matrices esparcidas. Vamos a ver sus características. Y desde ya vamos a decir que los arreglos, pues sí, conocidos también como matrices o vectores, vienen ya definidos en los lenguajes de programación. Sin embargo, se tienen ya especificaciones, se tiene la siguiente especificación para poder más o menos entender cómo han sido estructuradas e implementadas los arreglos en los lenguajes de programación. Bien. Tienen algunas funciones, como el arreglo. Cuando lo inicializamos lo creamos un arreglo vacío, ¿ya? Le damos sus dimensiones y tenemos un arreglo puede ser de una dimensión, de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, por la cuestión que creamos un arreglo vacío. Podemos obtener el valor de un índice de un arreglo determinado, ¿ya? Nos va a devolver un valor. Podemos almacenar un valor en una posición dada de un arreglo, es decir, en una celda específica ponemos el valor de un arreglo. Por lo menos estas dos funciones las tenemos bien definidas en los lenguajes de programación. Cuando nosotros queremos recuperar un valor entero, por ejemplo, y en un lenguaje de programación, en un arreglo A, ¿qué hacemos? Quiero que me entregue el valor que está en la celda 1, se lo asignamos a una variable i. Esto es equivalente a esta operación que tenemos acá, que es retrieve, ¿ya? Es pasar el valor que se tiene en una posición, en un índice determinado, a una variable determinada. Eso es recuperar el valor. Y este otro, que es store, es cuando hacemos lo contrario, ¿no? Le decimos en la posición 1 le ponemos el valor 5, ¿ya? Eso se refiere a esta función de acá que le estamos denominando store. Entonces, uno es recuperar la información, el otro es almacenar la información. Luego, el swap intercambia los valores de dos índices de un arreglo.
Eso generalmente no viene, esta función, pero sí la podemos implementar. Cuando han hecho seguramente la, el algoritmo de ordenación burbuja, por ejemplo, ahí usamos el swap, ¿no? El intercambio. Intercambia el valor que tiene el índice 1 por el 3, si es mayor o si es menor. Se intercambian los valores, pero hay que desarrollar esta función, ¿no es cierto? No sé si algunos lenguajes ya lo traen, pero que yo sepa, hay que desarrollar. Y lo mismo, igual, acá implica si los valores de dos índices de un arreglo son iguales, retorna bool, un valor booleano, falso o true. ¿Ya? Podemos ir poniendo algunas otras funciones, ¿ya? Sobre los arreglos, ¿ya? Pero por lo menos estas son las más importantes. Así como tienen sus funciones, también tienen sus axiomas o semántica, ¿ya? Los arreglos, por ejemplo, cuando queremos recuperar un valor en el índice i de un arreglo que acabamos de crear, nos da error porque nos debería dar error porque el arreglo recién ha sido creado, ¿ya? Otro axioma que podemos expresar acá es recuperar el valor del arreglo en la posición J. Dijimos que store nos devuelve un arreglo, ¿no? Acá está, nos devuelve un arreglo store. Entonces, y retrieve necesita el arreglo del índice. Entonces, el índice sería J y el arreglo sería almacenar el valor X en la posición Y del arreglo A, porque estamos diciendo que A pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces, vamos lo que estamos haciendo es adicionar el valor X en la posición Y del arreglo A, ¿ya? Entonces acá lo que es, si estamos adicionando en el mismo índice y vamos a recuperar la información que está en ese mismo índice, o sea, si I es igual a J, estamos utilizando esta función de acá. Si I es igual a J, si esto es verdad, entonces automáticamente lo que deberíamos devolver es el valor X, porque lo que estamos haciendo es colocar en la posición Y el valor X y en esa misma posición estamos recuperando el valor X. Entonces, si esto es igual, si I es igual a J, entonces devolveríamos el valor X automáticamente, ¿no? De lo contrario, deberíamos recuperar el valor que está en la posición J del arreglo A, si fueran diferentes, si I es distinto de J. Entonces, así como estos axiomas, podemos aumentar más axiomas para ir viendo la semántica de las funciones que se están dando acá, que se están exponiendo, mejor dicho, en el área de funciones. Como les decía, los arreglos forman parte de los lenguajes de programación. Ya simplemente aquí estamos viendo cómo serían sus especificaciones y qué operaciones podríamos aumentar a los arreglos, ¿no? Podríamos aumentar, podríamos adicionar el swap, el igual y algunas otras funciones que seguramente estamos utilizando, aumentando, creando nosotros como programadores funciones adicionales a las que ya trae el lenguaje de programación. A la definición formal de arreglo se pueden seguir adicionando otras funciones. Bueno, swap ya lo vimos. Dijimos que intercambia los elementos de dos índices dentro del arreglo, nos devuelve el arreglo con esos valores intercambiados entre esos índices. Acá pregunta si el índice es igual al valor que se
es igual al valor que está almacenado en ese índice. El max entre dos índices devuelve cuál es el mayor valor entre dos índices. En realidad acá lo que retorna no es array, es boolean. ¿Ya? O sea, compara cuál es el mayor entre los valores de estos índices y devuelve un valor booleano y diciendo cuál es el mayor, ¿no? Mejor dicho, devuelve acá no es devuelve un valor acá, el mayor valor. Devuelve un valor acá, el que tiene el mayor valor entre ambos índices. Y igual, ves si son iguales los valores dados en dos índices, entonces se devuelve true o false. Bueno, acá tenemos las mismas, los mismos axiomas que vimos en la anterior lámina. ¿Ya? Entonces, podemos seguir aumentando más funciones, más axiomas, a los que ya vienen definidos en los lenguajes de programación, ¿ya? Que ya lo conocemos. De manera muy general podemos hablar que los arreglos, o vectores no son más que direccionamientos de elementos en la memoria principal. Por lo tanto, los arreglos lo que hacen es ocupar posiciones de memoria en el computador, en el sistema computacional, ¿ya? Y para el computador no existen los arreglos de 2 o 3 dimensiones. Para el computador los arreglos son almacenados todos en una sola en posiciones de memoria, y no así no pueden ser vistos como arreglo de 2 o 3 dimensiones, sino como arreglo de una sola dimensión. Es decir, es visto como un vector, y cada celda del arreglo, ya sea un vector o una matriz, son almacenados en posiciones, pueden ser consecutivas de memoria o no, de tal forma que cuando ustedes dimensionan un arreglo, el computador se reserva n celdas o n posiciones de memoria. Si tienen un arreglo, por ejemplo, de 10 por 10, serían 10 por 10, serían 100 celdas que el sistema computacional se reserva para poder almacenar esa información. O sea, cuando ustedes le dicen dimensionar el arreglo, lo que están diciendo es al sistema computacional, le están diciendo resérveme tantas posiciones de memoria. Y ahí que hay que tener mucho cuidado a la hora de programar, de no ser excesivo en la dimensión de sus arreglos. Si saben ustedes que van a almacenar, por decir, los días del mes son 31, máximo tiene 31 días, un mes, entonces no van a definir un arreglo de 1000, ¿no? Si saben que van a utilizar 31. Si van a almacenar todos los días del año, son 365, no van a hacer un dimensionamiento de un arreglo de, qué sé yo, de 100, mejor dicho, de 1000, cuando van a utilizar solo 365. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de dimensionar nuestros arreglos, porque desde ya son reservas de memoria que se están ocupando a veces de manera innecesaria. Por lo tanto, podemos definir que un arreglo nomás es un conjunto consecutivo de elementos de memoria. Así lo ve el computador, ¿ya? También podemos ver nosotros desde el punto de vista par ordenado, que es un conjunto de pares ordenados que van de manera unívoca. El índice, el valor está muy
muy estrechamente relacionado el índice con el valor, ¿no? Entonces el valor es almacenado en una posición y es recuperado de esa posición el valor, es decir, cada valor es almacenado en una posición de memoria y cuando vamos a recuperarlo, recuperamos de esa posición de memoria. Sin embargo, los arreglos, si bien es cierto, nos ayudan a resolver una serie de problemas, también presentan problemas en sus funcionalidades, especialmente en dos de ellas, ¿ya? Una es la inserción de un dato y la eliminación de un dato dentro de un arreglo. ¿Por qué es problemático? Especialmente cuando queremos insertar en un arreglo un dato en medio de otros datos, ¿ya? En medio de otros datos. ¿Qué tenemos que hacer? De repente tenemos que recorrer a la izquierda o a la derecha los elementos para poder insertar un dato al medio, ¿no? Y cuando eliminamos, también eliminamos un dato, pero no se puede eliminar de manera física, se podría eliminar de manera lógica. Por ejemplo, ponerle un 0 o un valor nulo a la celda para que indique que ya no hay valor, que hay ausencia de valor en una celda, ¿ya? Entonces, hay esos dos problemas, el insertar y eliminar datos en un arreglo no es lo más práctico. Los arreglos, bueno, como ustedes saben, no siempre los índices son valores numéricos o enteros, sino que se pueden utilizar otro tipo de datos. Por ejemplo, ustedes pueden crear un arreglo con los días de la semana, lunes, martes, miércoles, domingo, con los meses del año, con los años de un periodo ustedes desean controlar. Ya, por lo tanto, básicamente un arreglo, ya, existen otras funciones que podemos realizar. Por ejemplo, encontrar la longitud de un arreglo es encontrar cuántos elementos tiene un arreglo, ¿ya? Con cuántos elementos cuenta un arreglo, aunque eso también es muy variable, ¿ya? Podemos leer el arreglo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, leerlo el arreglo, recuperar el iésimo elemento y almacenar un nuevo valor en la posición iésima en un arreglo, ¿ya? Entonces, esas son más o menos las características y algunas otras funcionalidades que podemos encontrar en los arreglos. Sin embargo, para el programador, un arreglo es una matriz, es un objeto matemático con la cual se pueden resolver muchos problemas del mundo real, ¿ya? La mayoría de los programadores vemos nosotros la matriz como un conjunto de filas y columnas, ¿no? Por lo tanto, en el área de la ciencia de la computación, está muy interesada en cómo poder representar las matrices, qué operaciones se pueden realizar y cuál sería la forma eficiente de realizar estas operaciones. Entonces, para los programadores, entonces, una matriz es vista como un modelo matemático vista por m fila y m columnas, ¿ya? La cantidad de elementos que tiene una matriz sería la multiplicación de las filas por la columna, ¿ya? Cuando la cantidad de columnas es igual a la cantidad de filas, entonces hablamos de una matriz cuadrada, y cuando la cantidad de filas es igual a 1, estamos hablando de un vector, ¿no? Esas son las características como nosotros vemos un arreglo
y lo vemos como una matriz, pero desde el punto de vista matemático. Y con eso resolvemos una serie de problemas utilizando imaginándonos que la computadora maneja matrices, pero la computadora no maneja matrices. La computadora, como les dije anteriormente, solo mira posiciones de memoria. Posiciones de memoria. Es así entonces que podemos considerar la memoria como dirección de 1 a m, de tal forma que las matrices podemos verla, o el computador la ve como vectores. En tal sentido, bajo este esquema, desaparecería el concepto de matrices. Para nosotros no hay matrices, ¿ya? Y existe simplemente un vector que va desde 1 hasta m por n matrices, donde m es la cantidad de filas y n es la cantidad de columnas. Entonces nos olvidamos que existe la matriz y toda la matriz podemos almacenarla en un solo vector. Y es así como lo ve el sistema computacional. Para el sistema computacional no existe la matriz. Existe la matriz de manera conceptual para nosotros y de esa manera la resolvemos. Pero para el sistema computacional, él solo ve posiciones de memoria 1, 2, 3, hasta m por n celdas o posiciones de memoria. Entonces, el sistema lo ve de esta manera. Y podemos trabajar nosotros solo con este escenario de acá, ¿ya? Con este escenario de acá, y olvidarnos que existe este otro escenario, ¿ya? Bajo esa premisa que no hay la matriz como tal, una matriz de n por n, sino que es un vector de m que tiene m por n celda. Sin embargo, podemos trabajar a partir de este esquema como si estuviéramos trabajando con matriz. Entonces, lo importante acá es que poder deducir o poder encontrar el elemento k en el vector b, cualquier elemento que esté en alguna posición, a partir de las posiciones i, j de la matriz original, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos determinar eso? Este valor de aquí, ¿a cuál celda corresponde acá? ¿Ya? Y viceversa, ¿ya? Dado la posición IJ, ¿en qué posición del vector se encuentra ese elemento? O viceversa, un elemento que está en la posición K de este vector, ¿en qué posición IJ se encuentra en la matriz A? Entonces, para ello, sí existen los mecanismos, tanto para encontrar K a partir de IJ y tanto para encontrar IJ a partir de la posición K del vector. Y eso es lo que se puede determinar a través de las siguientes fórmulas, ¿ya? Por ejemplo, para encontrar la posición IJ en el arreglo A partir de la posición K en el vector B, para encontrar I, lo que tenemos que hacer es, K es la posición del índice en el vector B, ya que nos los dan, menos 1 dividido entre n es la cantidad de columnas de A, ¿ya? Y se saca la parte entera porque aquí puede haber un fraccionamiento, se saca la parte entera y se le suma más 1, y con eso obtenemos I, la fila I, es decir, entonces, es el elemento que se encuentra en la posición K del vector B, se encuentra en este elemento, se encuentra en la fila I, y ya tenemos la fila. ¿Y cómo encontramos? Este número lo conocemos, n también lo conocemos porque es la cantidad de columnas de la matriz A, ¿ya? Y K es la posición en donde se encuentra la celda en el vector B. Y con esta expresión encontramos I, y para encontrar J utilizamos el mismo K menos I menos 1 por N, ¿ya? Y I ya lo hemos encontrado acá, ¿no es cierto? Entonces I menos 1, K menos
I menos 1 por N, que es la cantidad de columnas de la matriz A. Por lo tanto, ya de esta manera encontramos, dado el valor K en B, podemos encontrar la posición, la fila I y la columna J, en la cual se encuentra el elemento en la matriz A. Y al revés, ¿ya? Si tenemos los valores de la matriz A en la posición I, en la fila I y columna J, ¿en qué posición del vector, en qué posición K en el vector B se encuentra ese elemento? Entonces, de lo que debemos obtener siempre un solo elemento es el índice, y va a ser dado por I menos 1, o sea, el valor de la fila que conocemos, menos 1 por N, que es la cantidad de columnas que tiene la matriz A, más J, que es la columna del elemento donde se encuentra el elemento, ¿no? O sea, nos dan la posición IJ de A y debemos encontrar K. Entonces tenemos I, tenemos J, conocemos I, conocemos J y conocemos N, que es la cantidad de columnas de la matriz A. Y de esa manera podemos encontrar tanto I como J a partir de K, y podemos encontrar K a partir de I y a partir de J. De esta manera, una vez teniendo solucionado este problema, o mejor dicho, teniendo las fórmulas para encontrar tanto K como IJ, entonces es posible entonces mirar, olvidarse, como le decía, de la matriz y hacer todo el trabajo en un solo vector. El único problema era encontrar K a partir de IJ y encontrar IJ a partir de K. Y ya lo resolvemos utilizando la fórmula dada en esta lámina. Bien, eso sería trabajar lo anterior explicado. Eso implica que nosotros podemos trabajar con posiciones de memoria y olvidarnos de los arreglos. Entonces, para nosotros solo utilizaremos posiciones de memoria, y a partir de ahí podemos armar vectores, arreglos y todo lo que, por lo menos arreglos de 2 dimensiones, ¿no? Uno de los problemas que se tiene muy serio, como les decía anteriormente, es el uso excesivo de memoria por parte de los programadores, que de manera de repente irresponsable crean o dimensionan tamaños de memoria exagerados, de tal forma que lo único que hacen es consumir recursos computacionales, en este caso memoria, y por qué no decir los recursos de procesamiento también, ¿ya? Pero y uno de esos problemas es dimensionar arreglos y donde un gran porcentaje de los datos no se ocupan, ¿ya? O por lo menos no se utiliza. Por ejemplo, acá vamos a ver que se quiere dibujar unos círculos, ¿ya?, en la pantalla, ¿ya? Y algún programador dice, bueno, yo los puedo dibujar utilizando un arreglo. Pueden haber otros métodos, como el uso, por ejemplo, en sistema de información geográfico se usa mucho y se ve mucho la diferencia entre el dato vectorial y el dato raster, o el dato de píxeles, ¿ya? En este caso es un dato de píxeles, ¿ya?, donde cada píxel pues es una posición de memoria, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, el dato vectorial es mucho más eficiente porque solo te almacena, por ejemplo, este punto de acá. El dato vectorial te va a almacenar este punto, y sabe que aquí hay una recta, ¿ya? Y cuando cambia de ángulo, entonces dice, voy hasta donde cambie de ángulo, aquí almaceno este punto, y acá almaceno este otro punto, hasta este otro punto,
y de aquí almacenar este otro punto hasta donde llegue pues el otro punto, y así sucesivamente. O sea, va a el modelo vectorial que es utilizado en los sistemas de información geográfica, almacenan solo el punto de inicio y el punto final de las rectas, ¿ya? Y cuando cambian de ángulo van. Entonces acá no se almacenan todos estos puntos que ven acá, no se almacenan. Lo mismo sucede en esto. Entonces hay una gran diferencia entre el dato vectorial y el dato raster, ¿ya? El dato raster es como estamos mostrando acá, donde se almacena cada celdita, ¿no? Cada celdita se está almacenando los datos, es el dato raster. Y es así como se almacenan las fotografías, ¿no es cierto? Las fotografías, los formatos JPG, los formatos TIFF, las imágenes de satélite, las fotografías aéreas, las fotografías de dron, se utilizan mucho este esquema de información ya para ser usado en distintos propósitos. Entonces acá nos dicen, dibújeme estos círculos, ¿ya? Y algún programador dice, bueno, voy a utilizar píxeles o posiciones de memoria, y empieza a dibujar y le pone números. A los de color verde le pone a los de color verde le pone números 3, a los de color amarillo 2, a los de color rojo 1, a los de color celeste 5 y a los de color café color número 4. Y para dibujar esto, este señor se dimensionó un arreglo de 38 filas y 49 columnas, y ahí empezó a dibujar esta figura, ¿ya? Si ustedes multiplican 38 por 49, tendrían 1862 celdas. Para dibujar estas 5 circunferencias, él se ha reservado en memoria 1862 posiciones de memoria, o lo que es equivalente a celdas, ha definido un arreglo. Por lo tanto, ya el sistema tiene que reservar 1862 celdas. Sin embargo, en la matriz A, cada círculo ocupa aproximadamente 50 celditas, cada círculo, que está marcado con valores distintos de cero. Todo lo que está en blanco tiene un valor cero, por decir, o nulo, ¿ya? Entonces los 5 círculos multiplicado por 50 me ocuparían aproximadamente 250 celdas que son útiles para dibujar, ¿ya? Y estas 250 celdas solo ocupan el 13% de las 1862 celdas. Entonces hay, por decir, un 87% de celdas desocupadas u ociosas que no la necesitamos para dibujar. Entonces, en ese caso estamos dimensionando una matriz donde no vamos a ocupar casi todos los elementos de la matriz, ¿no? Entonces, cuando una matriz tiene muchos elementos cuyo valor no se utilizan o es cero, a este tipo de matrices se llaman matriz esparcida. Esta es una matriz esparcida, ¿ya? No existe una definición muy precisa para determinar cuándo una matriz es esparcida o no. No hay una definición. Pero podemos considerar algunos parámetros, algunos estándares para que algunos autores han determinado, ¿no? Por ejemplo, se dice que donde existe el 50% de elementos con valor cero que no utilizamos, podemos considerar que es una matriz esparcida, ¿ya? Por lo menos si hay un 50% de celdas que no se ocupan o que están de ociosa, podemos decir que podemos clasificarla como una matriz esparcida. Aunque ustedes pueden decir, bueno, si hay un 30%, bueno, puedo considerarla también una matriz esparcida, pero pongamos un estándar, digamos, ¿no? Entonces, ante estas dificultades, ante estos problemas de tener celdas o posiciones de memoria ociosas, hay que buscar alternativas
para reducir el uso de memoria, ¿ya? Y se busca otra alternativa, ¿ya? Donde solo se almacenen los valores que sí vamos a utilizar, en este caso que sean distintos de 0, ¿ya? Y que esté definido este nuevo arreglo por la fila, la columna y el valor, es decir, que almacenemos solo la fila, la columna y el valor que es útil o el valor que vamos a utilizar. Las demás celdas no deberíamos almacenarlas, ¿ya? Por lo tanto, es necesario, dice, utilizar un arreglo que tenga T fila y 3 columnas, donde T es el número de elementos distintos de 0 o elementos que vamos a utilizar, más una fila para almacenar el tamaño de la matriz y el número de elementos distintos de 0. Por ejemplo, si tengo una matriz de m por n y solo voy a almacenar 2 elementos en esa matriz, lo demás no lo necesito, entonces yo tengo que dimensionar una matriz de T filas y donde T es el número de elementos distintos de 0. ¿Cuántos son los elementos distintos de 0 en este ejemplo? Son 2. X y X1 son 2. Entonces vamos a tener una matriz de T elementos, que serían 2. Sin embargo, dice más una fila para almacenar el tamaño de la matriz y el número de elementos. Entonces estas dos son los elementos, estas dos filas donde vamos a almacenar los dos elementos distinto de 0, pero dice adicione una fila donde usted va a almacenar el tamaño, es decir, el tamaño de la matriz original, que es el tamaño de fila, y el tamaño de columna que tiene la matriz original, y T, viene acá el valor de T, ¿cuánto es? Dijimos, el T es la cantidad de elementos distintos de 0, en este caso son 2, entonces aquí vendría el 2. Y a partir de la fila 2 para abajo, serían T elementos, ¿ya? O sea, 2. Entonces, la primera fila en la 1, ¿qué vamos a almacenar? Vamos a almacenar X en la tercera columna, y en la primera y segunda columna vamos a decir en qué fila y en qué columna se encuentra, en la matriz original se encuentra almacenado el valor X, entonces almacenamos en qué fila y en qué fila J se encuentra almacenado el valor X. Y X1 en qué fila y en qué columna de la matriz original se encuentra almacenado el valor X1. De tal forma que esta sería nuestra nueva estructura, ¿ya? Que va a sustituir a esta matriz esparcida que tiene muchas celdas que no vamos a ocupar. Fíjense de las filas que tenemos ahí, mejor dicho, de las celdas que tenemos, y solo 2 vamos a ocupar, ¿ya? Entonces, y si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 4 serían 24 celdas, posiciones de memoria que tendría este arreglo, y acá sería 3 por 3, sería 9, ¿ya? Y vamos a almacenar la misma información, ¿ya? Utilizando 9 posiciones de memoria, a diferencia de 24, o sea que solo vamos a utilizar un 30% de lo que usa la matriz original, más o menos, y se reduce, ¿no? En lugar de a utilizar 24 posiciones de memoria, vamos a utilizar solo 9. Y bueno, acá ustedes dirán, 24, 29 no le hace al computador. Sí, pero cuando hablamos de matrices de 10.000, de 20.000 y los reducimos a 1.000, ahí se siente y se ve el efecto, ¿no? Entre usar una matriz normal y una matriz y esta nueva estructura, donde almacenaremos toda la información que está en la matriz original. Y ustedes van a ver que si bien es cierto, como todo en la vida tiene su pro y su contra, si bien es cierto, vamos a reducir espacio utilizando esta nueva estructura, sin embargo, nos dice que los algoritmos se vuelven complejos. Fíjense, y ustedes van a tener como tarea eso, van a hacer la suma de 2 matrices utilizando matrices normales y la suma de 2 matrices utilizando esta nueva estructura, y van a ver que los algoritmos no son nada fáciles,
¿ya? Lo van a ver, lo van a poder experimentar ustedes. Pero en muchos casos vale la pena el esfuerzo de hacer algoritmos complejos para sacrificando, digamos, para reducir el espacio en memoria. Nos sacrificamos en algoritmos complejos para reducir el uso de memoria por parte de nuestros programas. Aquí otro ejemplo, un ejemplo ya bien específico. Igual, alguien quiere dibujar un triángulo y utiliza celdas de memoria o píxeles y se van a dar cuenta acá que este arreglo tiene 25 filas y 25 columnas, y ahí estamos en el medio dibujando un triángulo con distintos colores, ¿ya? Donde la diagonal de este triángulo tiene 16 celdas, uno de los catetos tiene 17 y el otro cateto tiene 18. En total, si sumamos 17 más 16 más 18 serían 51 celdas que necesitaría de las 625 que estamos reservando. Estamos reservando, le estamos diciendo al computador, resérveme 625 posiciones de memoria, de las cuales solo voy a utilizar 51, fíjense. Entonces aquí está muy, ¿cómo le puedo decir? Se está subutilizando mucha memoria, ¿no? Se está usando mucha memoria para dibujar un triángulo. Entonces, ¿qué se propone acá? Se propone utilizar esa nueva estructura que quedamos, una nueva estructura que va a tener T filas y 3 columnas, ¿ya? Entonces, como tengo 51 elementos distintos de 0, se le suma más 1 para la primera fila, donde en la primera fila vamos a almacenar el tamaño de la fila que tiene la matriz original y el tamaño de columnas que tiene la matriz original, y debemos contar todas las celdas que tienen valores distintos de 0, en este caso 1, 2 y 3, y si hacemos un conteo de esto vamos a encontrarnos que hay 51 celdas con valores distintos de 0, los demás no sirven, ¿ya? Y a partir de la fila 2 se va colocando esos valores distintos de 0. Entonces acá decimos, en la fila 4, columna 20, está almacenado el valor 2. Luego en la fila 5, columna 19, está almacenado el valor 3. En la fila 5, columna 20, está almacenado el valor 2. En la fila 6, columna 18, está almacenado el valor 3. En la fila 7, columna 17, está almacenado el valor 3. En la fila 7, columna 20, es este de acá, está almacenado el valor 2. Y así sucesivamente. Es decir, que en este arreglo solo vamos a guardar los elementos que son necesarios para dibujar. Simplemente eso vamos a almacenar. Lo que implicaría que vamos a utilizar un arreglo entonces de 52 filas y 3 columnas. Si multiplico 52 por 3 me da 156 celdas, lo que implicaría un ahorro de un 75% de espacio, ¿no? Es decir, esta estructura ocuparía apenas el 35% de las 625 celdas. Entonces es un importante ahorro que se hace, ¿no? Y claro, vuelvo a repetirles, son ejemplos pequeños y ustedes dirán cuál es la diferencia de poner 625 contra 156. Al final igual mi computador lo va a hacer con la misma velocidad. No, esto se trata cuando tenemos realmente, por ejemplo, yo les decía en los archivos raster, por ejemplo, o la fotografía, ahí es donde uno pelea ya la memoria, ¿no? Una imagen de satélite puede tener, no sé, pues 15.000 por 15.000 píxeles, ¿ya?
para un área determinada. Entonces ahí es pesado, ¿no? Y a veces toma su tiempo procesar una información de esa gran magnitud. Ya. Sin embargo, pero vale como ejemplo en porcentaje cuánto se reduce, ¿no? Bien. Ya yendo a la implementación propiamente dicha, vamos a crear una clase que se llama Spark, ¿ya? Y que va a tener máximo de fila 100 y máximo de columna 3. Esto es lo que allá llamamos el T, ¿ya? Para almacenar los valores distintos, son las filas, y máximo va a tener 3 columnas. La cantidad de elementos en total va a ser la multiplicación de las filas por las columnas, ¿no? Se utilizará entonces un arreglo, lo vamos a llamar Spark, que va a tener de 2 dimensiones. T se almacenará la cantidad de filas llenas en el arreglo, y C será la cantidad de elementos distintos de 0 o elementos válidos. No siempre va a ser distinto de 0, pueden ser letras, números, fecha, lo que sea, pero por ahora en el ejemplo solo estamos poniendo valores enteros, ¿ya? Como ven acá, enteros. La matriz va a almacenar valores de tipo decimal, de tipo doble, ¿ya? Bueno, y por acá tenemos ya la primera función que nos permite cargar una matriz cualquiera, una matriz esparcida, por ejemplo, y vamos a cargar en nuestra nueva estructura, que es esta de acá. Vamos a cargar. Para ello debemos obtener la cantidad de filas de la matriz original, que es esta parte de acá, y la cantidad de columnas de la matriz original. La matriz se llama M, ¿ya? Y luego colocamos en esta nueva matriz, en esta nueva matriz que tenemos, colocamos F y colocamos C y el valor 0 en la primera fila, ¿ya? Y recorremos la matriz, esta matriz que nos dan la recorremos entre filas y columnas, como ya sabemos, y cada vez que encontremos un valor distinto de 0, lo almacenamos, ¿ya? Tomamos, mejor dicho, almacenamos en esta nueva matriz la posición I y la posición J y el valor, ¿ya?, que hay en esa posición IJ en la matriz original M, ¿ya? Entonces vamos aumentando y vamos contando cuántos elementos tenemos, de tal forma que en la posición 0,2 ponemos cuántos elementos distintos de 0 hemos encontrado. Este ejercicio lo tienen en los recursos que están en la plataforma, ya lo vamos a ver más adelante. Otra aplicación donde se puede también aplicar lo que es todo el tema de matrices esparsas. Esta podría ser una matriz esparsa, podríamos verla de esa manera, donde las paredes, todas estas paredes de color celeste, lo podemos marcar con el número 1, y todos los caminos que están con color negro lo podemos marcar con con número 0, ¿ya? Y esto es un experimento donde el ratón se debe mover, ¿ya? El ratón se debe mover. En realidad el objetivo es llegar acá, a este lugar, ¿ya? Entonces siempre el ratón parte en la posición 1,1 y debe salir en la posición NM, acá en este último. Para ello tiene una serie de caminos, tiene laberintos para llegar acá. Entonces, todo esto deberíamos marcarlo nosotros con 1, 1, 1, 1, 1, y todo esto con 0, ¿no? Todo lo demás. Entonces, si ustedes ven, podemos aquí ya también visualizar una matriz esparcida, ¿ya? Y podemos darle
podemos utilizar esa estructura alternativa que acabamos de poner. Entonces acá lo que hace el ratón es venir por acá, no hay salida, se regresa, y cada vez que regrese donde ya él entró, lo volvemos paredes, ¿ya? Y seguimos caminando, él viene, no encontró, se regresa, viene acá, y todo esto ya no debe volver toda la celda que ya él recorrió, ya no debe volver a recoger. Viene para acá, si se viene por acá, ya esto queda eliminado. Si se regresan, como no hay salida, viene y esto sigue eliminándose. Esto sucede hasta llegar, el ratón algún momento va a tomar este camino, que es el último, hasta llegar a su salida. Es un experimento que se hacen con ratas para que ellas aprendan a ir por el mismo camino cada vez, ¿no? Entonces, este podría ser un ejemplo de aplicación de matrices esparcidas, esta aplicación. Entonces, los movimientos que puede hacer estando en esta posición IJ, estando en una posición IJ cualquiera de la matriz, el ratón se puede mover con al mismo giro que la manecilla del reloj para ir buscando cuáles son o sea, sale de acá y va a ir buscando dónde puede moverse, entonces la agarra acá. Para moverse hacia el norte, tiene que restarle -1 a la I y mantener la J, o sea, estoy en esta fila, por supuesto le resto 1 y voy a estar en esta fila manteniéndome en la misma columna. Él viene acá y mira, si en esta posición está el valor 1, él dice, no puedo moverme para acá. Entonces gira a la siguiente, al noreste. Y para girar lo único que hay que restarle -1 a la fila donde estoy y +1 y sumarle +1 a la columna donde estoy. Y si en esta posición hay el valor 1, él dice, no me puedo mover para acá porque está con bloques, está con paredes. Y gira a la siguiente y lo mismo, ¿no? Acá se mantiene la I, se suma a la J +1, ¿ya? Y si está el valor 1, no puedo ir para este lado. Y vamos a suponer que aquí hubiera el valor 0, entonces él dice, aquí me puedo mover. Entonces entra y seguirá el camino y después volverá y verá si hay otras alternativas acá de movimiento. Bueno, entonces esa es la forma en que se movería el ratón, nuestro animalito. Ya si se mueve acá, igual hay que hacer el mismo análisis. Si se mueve acá, igual hay que hacer el mismo análisis. Fíjense que el movimiento consiste en sumar o restar a I o a J para que se mueva a la izquierda, para que se mueva a la derecha, al norte, al sur, al este, al oeste, al noreste, al suroeste. Simplemente sumarle o restarle unidades a cada una de las unidades, ¿no? Mejor dicho, a cada una de los índices, ya sea la fila o la columna. ¿Ya? Fíjense qué sencillo es desarrollar un proyecto de esta naturaleza. También se debe considerar algunos aspectos cuando cuando I vale 1, cuando J vale 1, cuando J vale N y cuando J vale N. ¿Ya? Cuando I vale 1, sería este caso donde estamos ahorita. Cuando I vale 1, quiere decir que estoy en la primera fila y entonces no voy a poder moverme para acá, no voy a poder moverme para acá y no voy a poder moverme para acá. No porque tenga 1, sino porque ahí es el límite del arreglo, es el límite de la casa, de la barda, ¿ya? No hay más. Ya a partir de acá puedo moverme a cualquiera de ellas, ¿no? Eso es lo que me indica aquí cuando I vale 1. ¿Qué pasa cuando J vale 1? Ya, es decir, cuando estoy acá. Cuando me encuentro acá, ya. Cuando J vale 1 y I vale 1, me encuentro en este lugar. ¿Ya? Entonces no me voy a poder mover para acá, para allá, ni para allá, ni para allá.
solo puedo moverme aquí, ¿no? En este entorno, ese es mi movimiento. Y lo mismo sucede cuando estamos en este lado, y lo mismo sucede cuando estamos en este lado, o cuando estamos en este lado, pero al final, ¿no? Al final. Por eso hay que considerar estos casos, porque no se dan todos los movimientos que cuando estamos en el medio de la matriz. Entonces, para desarrollar en casa, ustedes van a desarrollar la suma de dos matrices utilizando matrices normales como la conocen. Y van a utilizar, van a usar la suma, van a realizar la suma de dos matrices, pero utilizando la estructura. Cuando la matriz es normal, pero es esparcida, pues se utilizará la matriz para guardar solo los elementos válidos, y sobre esas dos matrices ustedes tienen que hacer el algoritmo de suma, ¿ya? De suma de los elementos. Y ahí vamos a ver cómo van a ver que el algoritmo cambia, que hacerlo con matrices normales es muy fácil, hacerlo con matrices, con la estructura donde se guardan las matrices esparcidas, cambia la lógica y debemos sacrificar un poco de complejidad en los algoritmos. Bueno, después también tienen otro trabajo utilizando también matrices esparcidas, hacer la multiplicación de dos matrices, listar los elementos de la diagonal principal e implementar dos algoritmos, ¿ya? Que están en el libro de Horowitz, que lo tengo en digital, y que van a mirar esto, lo van a analizar y lo van a implementar. Recording stopped. Bien, ahora vamos a ver su implementación en la plataforma virtual. Recording in progress. Ustedes van en la parte de recursos de la plataforma, tienen el directorio estructura de datos B3, y ahí se encuentran los dos proyectos, el proyecto de clase y el proyecto de vista al usuario, ¿ya? Entonces, en el proyecto de clase se tiene ya un proyecto con la clase Sparse, ¿ya? Ustedes lo van a subir, y acá en explorador de soluciones ya tienen aquí una clase denominada CLS Spark, ¿ya? Si lo abren, sería esta. ¿Qué es lo que se hace en el namespace CAPP? Se crea la clase CLS Spark de clase esparcida, cuyos atributos serán pues una constante max, un arreglo B, que es el que conocemos que tiene máximo elemento, que es la cantidad de elementos distinto de cero del arreglo original, y tres columnas, ¿no es cierto? Tenemos la variable can, que nos va a poder contar las celdas llenas en el vector B. N es la cantidad de filas de la matriz original, y M es la cantidad de columnas de la matriz original, ¿ya? Entonces, acá en constructores vamos a poner nuestra cantidad de elementos llenos en el vector B con 0, cantidad de filas en 0, cantidad de columnas en 0, y todos los valores de nuestro arreglo de nuestro arreglo B estarán inicializados en 0, ¿ya? Y aquí tenemos una de las primeras funciones es que vamos a limpiar el arreglo, que no es más que ir y ponerle 0 a
todas las filas y columnas del vector B y poner la cantidad de elementos en 0, es decir, que este vector tiene 0 elementos. Este arreglo, perdón. Acá tenemos una opción para mostrar el arreglo A, otra función para mostrar el arreglo B, y aquí está el programa que carga la matriz A al vector B. Entonces, lo que hace es recibir una matriz A y lo pasa a un vector B, pero pasa solo los elementos distintos de 0 que están almacenados en A. Por lo tanto, acá se obtiene n la cantidad de filas y m la cantidad de columnas del arreglo, ¿ya? En la posición 0 se pone la cantidad de filas, en la fila 0, 0, columna 0, en la fila 0, columna 1 se pone la cantidad de columnas, y inicialmente acá decimos que la cantidad de elementos es igual a 1, ¿ya? Y empezamos a recorrer el vector A, fíjense el vector A, empezamos a recorrerlo, y donde A sub i j sea distinto de 0, entonces vamos colocando en el vector, en la posición 1, vamos colocando en qué fila, en qué columna se encuentra el valor almacenado en la matriz original A sub i, j, lo vamos almacenando y vamos sumando, ¿ya? Vamos sumando, can lo pusimos acá en 1 porque siempre nos reservamos un espacio, acá vamos sumando, y por último acá después de terminar hemos contado la cantidad de elementos distintos de 0, y en la posición 0,2, porque aquí en la posición 0,0 pusimos la fila, en la posición 0,1 la columna, y en la posición 0,2 iría la cantidad de elementos distintos de 0 que hay en la matriz A, ¿no? Las cantidades distintas de 0, y lo vamos a ir almacenando en cada posición definida en el vector B. Y más acá, por ejemplo, tengo que calcular la sumatoria de los elementos mayores a 0 que están en A a partir de B, es decir, quiero sumar cuál es la sumatoria de los elementos diferentes de 0 que existen en la matriz A, pero lo voy a extraer a partir de la matriz B, ¿ya? A partir de la matriz B voy a obtener los elementos distintos de 0 que existen en la matriz original A. Bien, entonces a ustedes se les pide entonces acá hacer la función de suma de dos matrices normales, suma de dos matrices utilizando la nueva estructura, la multiplicación, la diagonal principal y otros aspectos que me tienen que implementar aquí abajito, ya todas las funciones. De tal forma que la interfase que lo tengo acá en el proyecto de interfase, ¿no? Ya también tienen ustedes la interfaz, ¿ya? Está aquí el menú principal, y va a llamar a su vez a otro formulario, ¿ya? Y cada uno de estos formularios tiene su lógica, ¿ya? Aquí inicializamos fíjense, nuestra matriz, que es de 6 por 6. Acá lo llenamos los datos, mire, yo acá lo lleno los datos, ya tiene 2, 4, 6 por 6 la matriz. Inicializamos la matriz. Acá mostramos la matriz A, y lo único que hace es mostrar la matriz A, que y acá lo definimos, utilizamos en la clase donde está, mejor dicho, el namespace, donde CAPP, o el proyecto CAPP de clase, donde está la función CLS_SPAN. Y fíjense que acá nosotros definimos una nueva matriz de tipo CLS_SPAN,
Y fíjense que acá en esta clase se encuentra la función mostrar arreglo, recibe A, que es este de acá, y nos muestra el arreglo A. Inicializamos el arreglo, acá mostramos el vector B, ¿ya? Acá hacemos la suma, ¿ya? La suma que hemos definido allá, y cargar la matriz al vector. Aquí están. Fíjense que acá no hay lógica, no hay ninguna lógica. Toda la lógica está metida en el proyecto de clase, ¿no? Acá solo lo utilizamos como para probar o para hacer cualquier otra operaciones, pero no tenemos ninguna lógica. Toda la lógica está metida en el proyecto de clase. Por lo tanto, si hacemos ejecutar este proyecto, vamos a ver que tenemos este menú. Aquí inicializamos la matriz, es decir, la cargamos la matriz con datos, la matriz A. La mostramos la matriz, ¿ya? Con 0 y todos los valores que son distintos de 0, hay valores positivos y negativos. Y esta matriz A, como tiene es esparcida y tiene muchos ceros que no vamos a utilizar, lo que vamos a hacer es pasar de la matriz A a la matriz B, que tiene T elementos y 3 columnas. Pasamos a la matriz B y mostramos esa matriz. Entonces acá me dice que la primera fila nos dice que la matriz tiene 6 por 6 columnas y que hay 9 elementos distintos de 0. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay uno de más. ¿Ya? Aquí hay uno de más, parece. Hay que revisarlo. Seguramente lo inicializo en 1 y debo partir en 0. Ya, es menos 1, acá es 8. ¿Ya? Y acá este valor 1 me dice, el valor 1 se encuentra en la posición 0, 0 de la matriz. Aquí está. El valor 1 se encuentra en la posición 0, o sea, este valor de aquí está aquí en esta fila. El valor 1 se encuentra en la posición 0. Y luego recorre, como esto es 0, 0 no me interesa más. Dice el valor 3 está en la posición, en la fila 1, columna 0 de la matriz A. Y ahí está el valor 3. Al ladito está el valor 2. Entonces estamos hablando que está en la posición 1, columna 1, está el valor 2. Luego se da la vuelta y ubica el valor 4. El valor 4 está en la posición en menos 4, pero había aquí un 3, entonces que no lo veía. Está el 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no son 8. El valor 4 que se encuentra en la posición 3, en la fila 3, columna 5, está el valor 4. En la fila 4, columna 1, se encuentra el menos 2. En la fila 4, columna 5, se encuentra el 1, es este de acá. Y por último, este último valor se encuentra en la columna 5, perdón, en la fila 5, columna 4. Entonces, como ven, ya está el algoritmo que traspasa, es este de acá, traspasa los datos de A al vector B. Esto, por favor, revísenlo porque aquí es 8, ya alguna variable no está inicializada, pero es 8 eso, ¿ya? Y me piden sumar los elementos, o sea, me piden sumar los elementos distintos de 0 en la matriz. ¿Cuáles son los elementos distintos de 0? Todos los elementos distintos de 0 ya han sido pasados aquí, a este lugar. Son todos estos de acá. Específicamente esto. Estos son los elementos distintos de 0 que he pasado acá. Entonces acá me dice, sume los elementos distintos de 0. Cuando yo le digo, desde la matriz convertida, sume los elementos distintos de 0, entonces lo único que tienen que hacer es
venir acá y darle sumar y me suma 11. Si ustedes suman estos valores, le va a dar 11. ¿Ya? 11. Entonces, si yo le digo, sumen, saquen la diagonal principal, ¿ya? La diagonal principal sería esta de aquí, ¿ya? Estos elementos de acá, serían estos elementos, ¿no? Así. Saque los elementos distintos de 0 de la diagonal principal, o súmeme los elementos de la diagonal principal, pero no de acá, sino a partir de este archivo. Hágame la función que sume los elementos de la diagonal principal. ¿Qué tienen que hacer ustedes? A ver, ¿alguien me puede decir ahí? Recording stopped. Sacar los elementos que tienen el mismo índice, tanto de fila y columna. Entonces tengo que venir acá, recorrer y decir, ¿no? ¿No? 1. ¿Y cuál más? 1, 1. El 0, 0. El 0, 0. Gracias. No hay más, ¿no? Entonces, si yo les digo sumar los elementos de la diagonal principal, pero a partir de B, ya, acá nosotros miramos esto y nos olvidamos de esto. Acá ya está la información que yo requiero. Entonces, como dijo su compañero, yo debo for i igual desde 1 hasta donde corresponda y voy mirando, ¿no? Si esta celda es igual a esta celda, entonces pertenecen a la diagonal principal y además voy sumando este elemento. Este es igual a este, sí, entonces suma este elemento. ¿Ya? Sin embargo, el algoritmo acá es diferente, ¿no es cierto? Es diferente. Es acá, es decir, si i es igual a j, entonces sume, ¿no? Acá es si el elemento b sub i, 0 es igual al elemento b sub i, 1. Si son iguales, entonces sume ese elemento. De lo contrario, pase más, ¿no? Casi similar, pero fíjense que el algoritmo cambia, no es igual. ¿Ya? Eso es lo que quiero que sepan. Recording in progress. Entonces, a partir de esta, de traspasar los elementos de A a B, ustedes pueden hacer todas las operaciones, pueden sumar, multiplicar, sacar la diagonal y todo lo que se hace con arreglos, lo tienen que resolver ustedes con con esta nueva estructura, ¿ya? Y van a ver que los algoritmos van a cambiar completamente. Recording stopped. Bien, entonces vamos a entrar, dicho esto lo bajan y trabajan sobre esta plataforma ya en el aula virtual. Voy a ir entonces al aula virtual rápidamente.
Entonces ustedes ya tienen el tema 3, ¿ya? Y acá tenemos, creo que no está activado el tema 3 para ustedes, ¿no? ¿Me confirman? No lo pueden ver todavía, ¿no? Ya. Bien, entonces aquí ustedes adicionan la suma, le van a llamar suma, suma de matrices n normal y suma de matrices esparcidas, ¿ya? Sparse. Entonces estamos hablando que hoy es 29. Y ustedes me estarían entregando mañana 30 el 3. Ustedes me estarían entregando el 3 de octubre esta actividad a las 23:59. ¿Ya? No sé si hay alguna restricción. Y le damos, bueno, primera actividad, ¿ya? Para desarrollar. En la versión 3 y sobre eso trabajan, sobre esos menús aumentan, sobre la clase SPAR aumentan las funciones que les estoy indicando, ¿ya? Por favor. Se pone un poco lento esto, pero ahorita lo vamos a solucionar. Súper lento. Esta otra actividad, esto sería para el 3 y esta otra sería para el día 5. 5 de octubre. TP1, TP2, TP3 y hay uno más acá.
el día 10 de octubre. Ahora 23:59. También lo damos hoy día. El día, bueno, está un poco lento para el día 11 estaríamos dando este cuestionario. El 11 de octubre. Nosotros empezamos a las 12:15, ¿no? Sus actividades con fecha, así que traten de cumplir en las fechas establecidas, por favor, ¿ya? Bueno, ¿alguna consulta al respecto? ¿Se durmieron? No, ingeniero. Ya. Bueno, si no hay consultas, bueno, ya con esto concluyo la clase y tienen actividades para desarrollar. Que pasen muy buenas tardes, jóvenes. Hasta luego.